Vamos a abrir su palabra, Dios. Vamos a estudiar su voz, vamos a escucharle, Dios. Queremos, en lo personal, quiero rogarle, Dios, que pueda perdonarme mis maldades, pecados que pueda cometer y que he cometido, Señor, en el transcurso de este día. Y utilíceme, Señor, en estos momentos para que pueda expresar su palabra como usted quiere, Dios. Sé que somos pecadores y soy pecador, Dios, pero Dios, a pesar de ello, estoy aquí enfrente, Dios, para rogarle que usted me perdone y pueda utilizarme, Dios. Bendiga a mis hermanos aquí presentes, Dios. Prepare sus mentes, sus corazones para escuchar el mensaje. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Se llama un solo Dios. ¿Por qué hay tantas religiones? ¿Se han preguntado eso, verdad? Si hay un solo Dios, ¿por qué hay tantas religiones? ¿Por qué tantas versiones bíblicas que se escuchan por otros lados y comentarios acerca de nuestro Señor Dios, de nuestro Señor Jesucristo? Es solamente eso. Conforme vayamos avanzando en este estudio, hermanos, nos vamos a ir dando cuenta cuál es la verdadera, podríamos decir, religión, aunque Dios no vino a hacer religiones. Vamos a conocer al verdadero pueblo de Dios, ¿verdad? Y todo esto nos vamos a basar en el libro de Apocalipsis. Ha habido un gran avance en el transcurso de esta mañana con el repaso de la lección de hermanos. Y nos va a ayudar esto. Vamos a iniciar, hermanos, hablando de el apóstol Juan. El apóstol Juan, como ustedes saben, hermanos, ahí en Apocalipsis, él fue exiliado a una isla llamada Patmos. ¿Por qué fue exiliado? Juan fue exiliado porque hubo un intento en detener el mensaje de Dios. Y para que ya no se siguiera proclamando el mensaje de Dios, el emperador romano Domiciano lo mandó a exilio y lo mandó a esa isla de Patmos. Juan ya tenía 95 años cuando fue exiliado. Parecía que ya se había acabado su vida, 95 años, ya viejito, acabado. Pero hermanos, Dios siempre tiene planes para cada uno de nosotros. Y eso es lo bonito, hermanos. Eso es lo bonito, porque Dios no se guía por el tiempo. A los 95 años, Juan pudo tener nuevamente y contemplar la gloria de Dios. ¿Sí? Al parecer,
se había acabado todo, pero comenzaba una nueva etapa de la historia. Dios tenía nuevos planes para Juan. La mente de Juan se iluminó nuevamente y pudo ver la gloria de Dios. Pudo ver los tiempos finales que iban a acontecer en nuestros días. Y hermanos, algo muy bonito que pudo ver, el triunfo de la iglesia. A pesar de los embates del enemigo, pudo ver el triunfo de la iglesia. El triunfo nuestro, hermanos, lo que platicábamos en la escuela sabática. Y Juan pudo ver ese triunfo. Y entonces, hermanos, los voy a invitar a que vayan a Apocalipsis capítulo 2 y 3. En esos dos capítulos. Ahí, hermanos, se encuentra la profecía que abarca todos los tiempos. Se está hablando ahí de el mensaje de las 7 iglesias. Y ahí, hermanos, en ese mensaje abarca toda la era de la humanidad. Podemos ver también que, si ustedes pueden leer más adelante, hermanos, cada una de esas iglesias representa el tiempo en que era cada etapa. Y bueno, y en la etapa de Juan, cuando Juan estaba en su tiempo, esas iglesias eran literales, hermanos. Pero en Apocalipsis, ahora estas iglesias son espirituales. Y como pueden darse cuenta, hermanos, en esas 7 iglesias, Dios da un mensaje de amonestación a cada una de ellas. Jesús aparece en persona con un mensaje para cada una de ellas. Dice aquí, pero las últimas 2 iglesias, que son Filadelfia y Laodicea, estas 2 iglesias, hermanos, van a retratar la iglesia de los últimos tiempos. Y fíjense, hermanos, la iglesia de Filadelfia, la mayoría de los mensajes que Dios daba a estas iglesias, como les decía, eran mensajes de amonestación. Pero para la iglesia de Filadelfia, tan solo da mensaje de elogio y de halago. ¿Por qué será? Vamos a Apocalipsis 3, 8 al 13. Apocalipsis 3, 8 al 13. Le voy a dar lectura y ustedes me siguen con su mirada. Dice así: yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré en la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
de elogio para la iglesia de Filadelfia. Pero algo interesante dice, al principio, hermanos, dice: he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Amén. ¿Qué puerta abierta será esa? ¿Se han puesto a pensar? Era un momento, hermanos, de un gran despertar. Esa puerta abierta se refiere a un gran despertar del Evangelio. Era un momento en el cual el reavivamiento tuvo lugar a partir del siglo XVIII al siglo XIX, entre los años 1800 y 1900. Incluso Pablo escribió en una de sus cartas, lo voy a leer. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 7. Fíjense cómo dice: esta vez no quiero hacerles una visita corta, nada más, y luego seguir mi viaje. Deseo ir y quedarme un tiempo si el Señor me lo permite. Mientras tanto, seguiré aquí en Éfeso hasta el festival del Pentecostés. Se ha abierto una puerta de par en par para hacer el gran trabajo en este lugar, aunque muchos se opongan. Esa puerta abierta, hermanos, que está hablando también aquí Pablo y que habla Juan en Apocalipsis, se refiere a la puerta del Evangelio, para dar testimonio, para predicar el Evangelio. Y en ese tiempo hubo un gran despertar en ese siglo, hermanos. Dice, al igual que la puerta abierta que Pablo vio, la puerta de Juan que vio en Filadelfia fue una puerta abierta para las oportunidades del Evangelio. El reavivamiento espiritual se extendió por muchas tierras. Hoy todavía gozamos de ello, de sus beneficios. La abolición de la esclavitud en Europa y en las Américas se debió a gran medida a esa influencia del Evangelio. En 1804 los líderes establecieron sociedades bíblicas, tanto en Europa y en el extranjero. Su objetivo era hacer que la Biblia fuera accesible para todas las personas del mundo. Hubo un gran despertar, hermanos. Dice que también incluso el estudio de las Escrituras trajo una mayor comprensión de las profecías, tanto del Antiguo Testamento con Daniel y de Apocalipsis. El conocimiento creció. Ese fue el gran despertar en el tiempo de la iglesia de Filadelfia. Vamos a ver el tiempo de la Odisea. Actualmente, hermanos, el pueblo de la Odisea, dice, aún puede uno caminar por sus calles pavimentadas, que recientemente fueron destapadas, porque anteriormente hubo un terremoto que destruyó todo ello. Pero dice que ahora podemos imaginar que esa ciudad era verdaderamente magnífica, con una población de alrededor de 100,000 habitantes. Y esta ciudad considerablemente grande, dice, más grande que las demás otras ciudades. La historia confirma que la Odisea fue el centro de educación, de comercio y cuidado de la salud. Una ciudad rica y
próspera en el comercio. Esa era la ciudad de la Odisea. La Odisea fue, como les dije, fue destruida por un terremoto en el año de 60 después de Cristo. Y el emperador Nerón quiso aportar economía para la construcción, pero allí los habitantes, como eran muy ricos, decían: no necesitamos ayuda ni de usted ni de nadie más, nosotros podemos reconstruirla solos. No sintieron la necesidad de ayuda. Y como ahí también habían cristianos, hermanos, esos cristianos adoptaron esas mismas características. Y entonces viene aquí el mensaje de Jesús para ellos. En Apocalipsis 3, 15 al 17, que dice: yo conozco tus obras. Sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de la boca. Soy rico y me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero ten en cuenta cuán infeliz y miserable y pobre y desnudo eres. La amonestación que está dando para la iglesia. La condición de la iglesia en la Odisea, hermanos, era totalmente tibia, dice aquí. Incluso hay algo curioso, hermanos. Dice que la ciudad de la Odisea se encontraba a 5 kilómetros más arriba, donde se encontraba otra ciudad que se llamaba Herápolis. Esa ciudad, hermanos, dice que de ahí fluía de la tierra agua súper caliente, hirviendo casi. Y dice que habían construido ductos que llevaban el agua hasta la ciudad de la Odisea. Pero cuando el agua llegaba allí, el agua llegaba ya tibia, ni fría ni caliente. Y bueno, yo pienso, por eso Dios usó esa agua con el mensaje que les dio, que no son ni fríos ni calientes. Y entonces podemos ver dos ciudades que representan a dos tipos de cristianismo. Por un lado, Filadelfia, por un lado, la Odisea. Filadelfia, como les dije, había establecido su fe en la palabra de Dios. Estaba llena del Espíritu Santo y eran leales a los mandamientos de Dios. Habían proclamado el Evangelio y se extendió por todos los lugares. Tenían una fe viva que anhelaban para compartir la palabra a los demás. Filadelfia era una iglesia amante y llena de fe por conocer también la palabra de Dios. Y guardaban los mandamientos de Dios y la testificaban. Esa era Filadelfia. La Odisea, una iglesia tibia, complaciente, dispuesta a ceder. Era una iglesia tibia que se veía bien por fuera, pero que no fue transformada por la gracia de Dios. La apariencia era más importante que la adhesión fiel a la palabra de Dios. Estas iglesias, hermanos, como podemos ver, representan al tiempo actual, el tiempo en el cual estamos viviendo. Pero ahora, hermanos, vayamos a Apocalipsis capítulo 12. En el libro de Apocalipsis, hermanos, capítulo 12, no sé si ya lo han leído, si no tienen tarea para leerlo. Aquí encontramos la historia del pueblo de Dios desde el principio hasta el final. Desde el capítulo 12, versículo 1 hasta el versículo 16, encontramos cómo fue la historia del pueblo de Dios perseguida por el enemigo.
dice que vemos al pueblo de Dios simbolizado por una mujer pura y santa, y que es atacada por un gran dragón de color escarlata. Eso está en el versículo 3, la cual representa las fuerzas del enemigo. Y la lucha continúa esa lucha, hermanos, hasta llegar al versículo 17. Cuando llegamos al versículo 17, nos damos cuenta. Es más, vamos a leer, vamos a Apocalipsis 12, 17. ¿Lo tienen? Escuchen, dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia de ella. ¿Qué quiere decir? Dice que entonces el dragón se iró contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia. Quiere decir que eran mucho más, pero ahora había quedado un resto, un poquito. Quiere decir que en los tiempos de atrás, hermanos, el dragón fue venciendo a los que se llamaban cristianos, y lo fue venciendo, pero algunos fueron saliendo victoriosos, y llegó el momento en que solamente quedó un resto, un remanente. Y ese remanente, fíjense qué más sigue diciendo. Dice: y hace guerra contra el resto de sus descendientes de ella, los que guardan, ¿qué? Los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Podemos ir descubriendo las características del pueblo de Dios. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Este remanente es aquel. Dice que en medio de las religiones que afirman ser la iglesia verdadera, hermanos, ¿hay alguna manera de identificar a los verdaderos seguidores de Dios? Claro que sí. Estamos dándonos cuenta que la primera característica identificativa del pueblo de Dios de los últimos días son aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Pero, ¿acaso no las demás iglesias guardan los mandamientos de Dios? Desafortunadamente, pregunto, ¿cuántos mandamientos son, hermanos? 10. Desafortunadamente, la mayoría de las demás iglesias guardan 9 mandamientos. Dejan a un lado el cuarto mandamiento. Pero las características de la iglesia verdadera o del pueblo de Dios guardan los 10 mandamientos y tienen el testimonio de Jesús. Ese pueblo debe ser un pueblo observador del sábado, porque el sábado forma parte de los 10 mandamientos. ¿Sabían eso? Así es. Otra característica, hermanos. Vayamos a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 16. ¿Ya lo tienen? Dice así: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda para el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Este es en su carne, dice.
Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia y lavándonos nuestros cuerpos con agua pura. Amén. Amén. Dice la siguiente característica, que Dios escribirá su ley, ¿en dónde? En nuestras mentes y en nuestros corazones. Como decía una hermana hace rato en la escuela sabática, que con el tiempo las Biblias serán quitadas. ¿Y cómo vamos a tener el testimonio de Jesús? En nuestra mente y en nuestro corazón. Amén. Esta es la razón por la que la profecía identifica al remanente de Dios, su pueblo de los últimos días, como aquellos que obedecen los mandamientos de Dios y tienen escrita la ley en su mente y en su corazón. ¿Amén? Ahora miren, dice, esto se refiere al testimonio de Jesús acerca del sello de aprobación. Dios, hermanos, nos da el Espíritu Santo como sello en nuestros corazones. Cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, el Espíritu Santo viene sobre nosotros y se posa. Y dice que es un sello para aprobarnos que somos hijos de Dios. Esa es otra característica. Vayamos ahora bueno, miren, Pablo también escribió sobre esto en el mensaje a Corintios, cuando dijo: unidos en Cristo, ustedes se han llenado de toda riqueza y conocimiento por medio del Espíritu Santo. El testimonio de Jesús, hermanos, se refiere también al espíritu de profecía. Vamos a Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. ¿Ya lo tienen? Yo todavía no, permítanme. 19:10. Dice así: yo me postré a sus pies para adorarle y me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Hermanos, como sabemos, Dios ha guiado a su pueblo desde la creación hasta nuestros tiempos. Dios lo ha guiado. En el Antiguo Testamento guió a su pueblo por medio de ¿quién? Del espíritu de profecía. ¿Y quiénes eran ellos, el espíritu de profecía? Los mismos profetas. Los mismos profetas hablaban con Dios y ellos daban el mensaje al pueblo. En los tiempos del Nuevo Testamento también fue guiado el pueblo de Dios por medio de los profetas y apóstoles. Ahora, en los tiempos actuales, hermanos, Dios no nos ha dejado solos. También Dios ha proveído el espíritu de profecía para guiarnos en los últimos tiempos. Y el espíritu de profecía, hermanos, es aquel que nos lleva a Cristo Jesús. Como podemos ver, las características del pueblo de Dios, dice que guardan los mandamientos de Dios. Hay un gran despertar y con las puertas abiertas para anunciar el Evangelio. Otra característica: tienen escrita la ley de Dios en sus corazones.
tienen el testimonio de Jesús, tienen al Espíritu Santo, dice, como arras, y tienen, dice, el mensaje angelical. El mensaje angelical, ¿saben cuál es, hermanos? El mensaje de los 3 ángeles. Y el mensaje de los 3 ángeles no lo van a dar meramente los ángeles. Lo va a anunciar el remanente de Dios. Amén. Y ese remanente de Dios es el pueblo que Dios tiene estas características. En Apocalipsis capítulo 14, podemos ir a Apocalipsis capítulo 14 y podemos ver cuál es el mensaje que anuncia el pueblo de Dios. 14, versículo 6. Dice: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Quién va a dar ese anuncio, hermanos? ¿Los ángeles? ¿Van a venir los ángeles y van a ir por todo el mundo? No. Ese anuncio estamos destinados a darlo usted y yo. Amén. Ese anuncio lo va a dar el pueblo de Dios. El pueblo de Dios. El ángel tiene que dar el evangelio eterno. ¿Cuál es el evangelio eterno? El evangelio eterno es dar la buena nueva de que Cristo murió por cada uno de nosotros, de que Cristo derramó su sangre para perdón de nuestros pecados y que de esa manera podemos obtener la vida eterna. Ese mensaje es el que debemos de anunciar, ese mensaje. El ángel tiene que anunciar a la tierra el evangelio eterno, la buena nueva. El mensaje es para todos los que viven en la tierra, para toda nación, tribu, lengua y pueblo. Un llamado a hombres y mujeres de todas partes a una relación con Cristo Jesús y a obedecer su palabra. Y ese mensaje tenemos que llevarlo a nosotros. El remanente de Dios en el tiempo del fin es un movimiento que va a cada nación, cada raza, cada lengua, a cada pueblo. Está basado en la palabra del Dios viviente. Es un movimiento poderoso, lleno del Espíritu, guiado por el Espíritu Santo. Dice aquí: y este ángel gritaba a gran voz: temed a Dios. ¿Por qué creen que gritaba a gran voz? Gritaba a gran voz, hermano, porque hay muchos que hacen indiferencia a la voz de Dios, al llamado de Dios. Hay muchos que son indiferentes, que probablemente están escuchando la voz de Dios, pero es más interesante las cosas de este mundo. Y hacen oídos sordos al llamado de Dios. Es por eso que dice que gritaba a gran voz. ¿Para qué? Para que nos escuchemos, que escuchemos la palabra de Dios, para que nos arrepentamos y vayamos a Él. También dice que para que le den gloria a Dios. Dice, gritaba a gran voz, aquí dice, en el 6 dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Qué es darle gloria a Dios, hermanos? ¿Cómo es darle gloria a Dios? Revelar el carácter de Cristo en nosotros. Revelar el carácter de Cristo en nosotros. Darle gloria a Dios. Aquí escribí: darle gloria a Dios también es en la forma en cómo vivimos, en la manera de cómo
estamos viviendo en esta vida? ¿Cómo te estás alimentando? ¿Cómo nos estamos alimentando? Esa es una manera de darle gloria a Dios. Nuestra alimentación. Ajá. Pablo dice, ya sea que comamos o bebamos o que hagamos cualquier cosa, hagámoslo todo para Dios. Gloria y honra a Dios. ¿Se dan cuenta que hasta con la alimentación podemos honrar y glorificar a Dios? Dice, ¿acaso no sabes que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo? Que no es de ustedes y que lo han recibido de Dios. Dice que nosotros no somos nuestros propios dueños de nuestros cuerpos. Le pertenecen a Dios y por tal motivo debemos mantenerlos en suma cuidado. Dice, fuimos comprados por precio, por tanto, honremos a Dios en nuestros cuerpos. Ajá. El movimiento que Dios o el pueblo que Dios ha elegido o que está preparando para la segunda venida, llamará a hombres y mujeres de todas partes a una integridad física, a una integridad mental y espiritual pura. Los llamará a renunciar a todas las prácticas que destruyen el cuerpo. Los invitará a dejar el alcohol, el tabaco, los alimentos no limpios y a disfrutar de un estilo de vida saludable. De esa manera glorificamos a Dios en nuestros cuerpos. Debemos temer a Dios y glorificarlo, dice, porque la hora de su juicio ha llegado. No dice que la hora de su juicio vendrá, dice la hora de su juicio ha llegado. Decíamos en la escuela sabática hace rato, y es cierto, el juicio se está llevando a cabo en estos momentos. Cada uno de nosotros está siendo enjuiciado allá en el cielo. Cuando Cristo venga por segunda vez, hermanos, Él ya no va a venir a decir, a ver, ¿cómo está fulano de tal? No, el juicio ya se llevó. Cuando Cristo venga, va a venir a dar sentencia a ese juicio. Va a venir a dar sentencia a ese juicio. Entonces, cuando Cristo venga, hermanos, lo esperaremos y lo recibiremos como pueblo suyo. Amén. Amén. Por tanto, dice, ese juicio que se está llevando a cabo, nosotros debemos mantenernos fieles y dignos delante de Cristo Jesús. Amén. Porque cuando Él venga, ahora sí, apartará la cizaña del trigo, apartará los cabritos de las ovejas. Pero es el momento, hermanos, de que nosotros estemos siendo personas que estemos preparándonos para ese tiempo, que estemos reconociendo cuál es el verdadero pueblo de Dios. Ahora viene el segundo mensaje de Apocalipsis 14:8. Fíjense cómo dice: otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino de furor de su fornicación. Dice, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho de beber a las naciones del vino del furor de su fornicación. Babilonia, ¿qué significa, hermanos? ¿Cuál es el significado de Babilonia? Confusión. Confusión. En las escrituras, el vino a menudo representa el símbolo de falsas doctrinas también. Ajá. Y el segundo ángel, que ese ángel ya dijimos somos nosotros que vamos a dar el evangelio, dice, nos llama a salir de la confusión. Tal vez aquí habremos visitas, hermanos, que estamos asistiendo a otra congregación. Pero, hermanos, aquí nos dice que Dios nos invita a salir de las iglesias de confusión.
En esas iglesias también, hermanos, puede haber hermanos fieles y dignos de ser salvos por Cristo Jesús. Y Dios está dispuesto a traerlos a su redil. Y nosotros, hermanos, somos aquellos que debemos de ir a anunciar el Evangelio, dar el mensaje verdadero y ayudar a otras personas a que reconozcan el mensaje de Dios en verdad. Aquí dice que Dios nos hace un llamamiento a separarnos de las iglesias que no están predicando la segunda venida y a separarnos de aquellos que no guardan los mandamientos de Dios. Los movimientos religiosos del mundo están confundidos, pero Dios nos llama a formar parte del remanente de los últimos días. Miren, hermanos, en Apocalipsis capítulo 14, versículo 9, está el mensaje del tercer ángel. Fíjense cómo dice: y el tercer ángel siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino del furor de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles del Cordero. Hermanos, aquí está haciendo la invitación a que no adoremos a la bestia ni a su imagen. ¿Para qué? Para que no suframos estas consecuencias. Este mensaje, hermanos, es más amplio y estoy preparando el tema para dar únicamente este mensaje en otra predicación. Pero la invitación es que no adoremos a la bestia ni a su imagen. Hay un mensaje que dice el espíritu de profecía. Fíjense cómo lo dice. La mayor necesidad del mundo es la de hombres y mujeres que no se vendan ni se compren, hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus vidas, hombres y mujeres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde, hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo, hombres y mujeres que se mantengan de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Ese es el pueblo de Dios, hermanos. Es el pueblo de Dios que está preparando. Que seamos firmes, aunque veamos, hermanos, podemos decir que a lo mejor podemos decir, bueno, es que la iglesia adventista está decayendo, sus autoridades están haciendo mal las cosas, hermanos, pero el control lo tiene Dios. Así podamos ver cosas que estén sucediendo. Dios no viene por la iglesia adventista, hermanos. Dios no viene por otras iglesias. Dios viene por un pueblo que Él ha preparado y está preparando. Amén. Y ese pueblo somos usted y yo. Amén. Por eso debemos estar preparándonos, hermanos. Y no darle cabida al pecado por ningún motivo. Dejemos que Dios y el Espíritu Santo realmente puedan guiarnos en su camino, hermanos. Y no permitamos que a lo mejor podemos decir los países, el gobierno, el papado, que eso no nos espante, hermanos. Tú aférrate a Cristo Jesús. Porque desde un principio dijimos que Juan vio el triunfo del pueblo de Dios. Y ese pueblo somos nosotros. Y si estamos con Cristo Jesús, vamos a tener ese triunfo, hermanos. Amén. Amén. Dice aquí que la verdadera iglesia de Dios
recapturará la fe para los discípulos que sean fieles a su palabra. La verdadera iglesia de Dios tendrá la doble característica de guardar los mandamientos de Dios y ser guiados por el don de profecía. La verdadera iglesia de Dios será un movimiento mundial impulsado por la misión. La verdadera iglesia de Dios predicará el evangelio eterno del mensaje de los 3 ángeles de la gracia asombrosa de Dios. La verdadera iglesia de Dios invitará a hombres y mujeres a comprometerse plenamente con Jesús a la luz de la hora del juicio. La verdadera iglesia de Dios, hermanos, conducirá a la gente de regreso al sábado. Amén. ¿Sabían eso? La verdadera iglesia de Dios conducirá a la gente de regreso al sábado. ¿Han leído el 4.º mandamiento? Es más, alguien que vayan a Éxodo capítulo 20, versículo 8. Los primeros párrafos. Rápidamente, que alguien lo lea. ¿Qué dice? Los primeros párrafos. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Hasta ahí nada más. Acuérdate, dice. Dios está preparando al pueblo de Dios para ir a las personas que están afuera y decirles: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Dios, hermanos, está preparando esa iglesia. La verdadera iglesia de Dios conducirá a la gente a entregar su cuerpo a Cristo y dejar los vicios que destruyen el cuerpo y el alma. La verdadera iglesia de Dios hará un llamado fiel para aceptar la verdad de Dios y llamará a toda la humanidad a salir del error y de la falsedad para entrar en la verdad de la palabra de Dios. Dios, hermanos, Dios tiene hoy una iglesia para el mismo día del fin. Hay gente que se ajusta a la descripción de estas características. Dios, hermanos, tiene un pueblo, y ese pueblo somos nosotros, y ese pueblo se ajusta a las características que estamos diciendo. La única iglesia, hermanos, que se ajusta a esas características es la iglesia adventista del séptimo día. Es la única. No con eso quiero decir que es una iglesia perfecta, no, porque podemos haber hermanos que estemos tambaleantes y titubeantes, pero Dios eligió a la iglesia adventista del séptimo día como su pueblo elegido, y a pesar de que podemos haber hermanos titubeantes, Dios también hace un llamado a nosotros, que recapacitemos y que volvamos. Amén. Dice, hay cristianos completamente sinceros en otras congregaciones, y eso es cierto, hermanos. En la iglesia pentecostés, presbiteriana, mormones, testigos de Jehová, iglesia católica, hay gente, hermanos, que son leales y fieles a Dios. Ajá. Pero fíjense lo que dice en San Juan capítulo 10. Dice, los cristianos comprometidos en cada confesión que aman a Cristo son salvos por su gracia. Cuando Jesús dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Amén. Dios está preparando allá afuera, hermanos, de todas esas iglesias, está preparando gente. Amén. Y esa gente que la está preparando, también te está preparando a ti y a mí para ir y anunciarles el mensaje de Dios y traerlas al redil. Porque habrá solamente un solo rebaño y un solo pastor. Amén.
los adventistas del séptimo día, hermanos, son un movimiento divinamente levantado por Dios para anunciar el Evangelio de Cristo para el tiempo del fin. Hoy los adventistas tienen presencia y están trabajando en más de 200 países de los 208 países que son reconocidos por las Naciones Unidas. Tiene presencia en más de 200 países. Fíjense, ¿qué dice aquí, hermanos? Dice, comenzando en las décadas de los 1840, Dios estaba reuniendo a gente para su pueblo, preparando un movimiento para los tiempos que llevarán el mensaje bíblico acerca de Jesús, acerca del sábado, acerca de la vida sana, de la muerte y del juicio, y de la venida de Jesús. Desde ese tiempo, desde la década de 1840, Dios está preparando a ese pueblo. ¿Y cómo comenzó a prepararlos, hermanos? No había adventistas en ese tiempo, pero comenzó a llamar del pueblo de los metodistas, del pueblo de los mormones, de los presbiterianos, de los luteranos, y comenzó a hacer un grupo de los católicos y de aquellos que no tenían credo o alguna creencia, pero que eran fieles, escucharon la voz de Dios. Y entonces se abrieron sus corazones y estaban dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Hermanos, en el año de 1863 dice que solamente había un adventista por cada 373,143 personas. Pero para el año 2016 había un adventista para 392 personas. ¿Pueden ver cómo ha crecido el pueblo de Dios? Dios, hermanos, está y continúa preparando a su pueblo. Y tenemos un gran privilegio de estar aquí y escuchar este mensaje. Porque ese pueblo somos tú y yo. Y ese pueblo, hermanos, somos los que vamos a permanecer fieles hasta cuando Cristo venga. Amén. Todo depende de cada decisión que nosotros tomemos. Dios ya nos eligió. Decía la hermana, Dios nos eligió desde cuando estábamos en el vientre de nuestra madre. ¿Verdad, hermana? Pero ahora depende de ti si vas a seguir el camino que Dios te ha elegido. Porque tenemos libre albedrío y tomamos decisiones. Pero yo ruego a Dios que tus decisiones sean seguir a Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios, hermanos, te está llamando y me está llamando y nos está invitando a una vida de comunión con Él. ¿Cuántos quieren esa vida de comunión? Dios quiere, es que Dios no quiere que nos perdamos, hermanos. Dios quiere heredarnos vida eterna. Y por ese motivo Dios siempre está allí, llamándonos. Como leyó nuestro amigo Gerardo, yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Amén. Abramos la puerta de nuestro corazón a Dios, hermanos. Y reconozcamos que Dios tiene un pueblo y ese pueblo somos nosotros. Amén. Pues con esto voy terminando, hermanos. Ruego a Dios que realmente lo aceptemos, ¿verdad? Y permanezcamos fieles a Dios, hermanos. Que Dios nos bendiga y que
todo sea para honra y gloria de Dios. Vamos a ponernos en pie, vamos a entonar el último canto. Contemplé la gloria del regreso de mi Salvador, que a su paso va pisando el lagar del Eterno, con su espada refulgente como gran conquistador, avanza vencedor. Gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya, venciendo en Jesús. Cual el lirio de los valles, Cristo vino a nacer, para revelar del Padre el poder transformador. Él murió para salvarnos, anunciemos por doquier que avanza vencedor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo en Jesús. Ha sonado la trompeta que jamás se rendirá, ha juzgado a los mortales su divino tribunal. Respondamos prestamente al Señor que nos dará victoria eterna. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo en Jesús. Oremos. Querido Dios, te damos muchas gracias, Padre, porque usted nos ama, Señor, y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, Dios. Aquí está tu pueblo, Dios, que has elegido. Te lo pongo en tus manos, Dios. Ayúdanos a salir triunfadores hasta cuando tú vengas, Dios. Ayúdanos a tomar las mejores decisiones, Dios, de encontrarnos con usted, Señor, a cada momento, a cada día, Dios. Y que si estamos viviendo en una vida de confusión espiritual, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a salir de ella, Dios, y que podamos ser fieles puramente, Señor, puramente a ti. Ayuda a cada uno de mis hermanos, a cada una de las visitas, Dios, y principalmente a mí, Señor, que tú puedas ayudarme a salir triunfador en este mundo, Señor, que está en decadencia. Por favor, Dios, te ruego también por mis hermanos aquí presentes y las visitas, que ninguno se pierda, Señor, sino que todos procedamos al arrepentimiento. En tu mano nos ponemos, Dios, y rogamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos, y feliz hora.